Hola a todos, buenos días. Hoy 6 de julio, estamos aquí en Academia Bonex y soy Luis Daniel Marino. Me presento ante ustedes. Empecemos nuestra clase de hoy. Vamos. A ver, eso es la fregada. A ver, señores, les cuento. Tenemos que trabajar un capítulo de literatura peruana. Vámonos a literatura peruana. La semana pasada conversamos hasta la literatura colonial. La semana pasada conversamos, puedes girar un poquito la pantalla, ¿ya? La semana pasada conversamos hasta... Uy, se apagó la pantalla. Ah, ya, ahí está, ahora sí. La semana pasada conversamos hasta Ollantay, hablamos un poco de la colonia. Hoy el avance de nuestro ciclo intensivo quiere que lleguemos al siglo XIX, quiere que hablemos de la mitad del siglo XIX. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Sí, ¿no? Arrancamos con todo. Vamos. Gracias por el broma, por cada uno de sus saludos, por su aprecio, por su afecto. Saben que igual se les tiene un cariño enorme. Empezamos, te cuento. Hoy nos vamos al final de la dominación española. Hoy nos vamos a la guarda, a la emancipación. Si hablamos en este momento de la literatura de la emancipación, lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. Mira esto. Nos vamos a la emancipación y nos vamos a finales del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX. ¿Listo? Si hablamos nosotros acerca de la literatura de la emancipación, lo primero que tengo que recordar es el contexto. Si hablamos del contexto, acá el contexto es precisamente la influencia. Eso es lo que yo tengo que saber. ¿Por qué el Perú va a vivir esto? Para empezar, ¿qué es emancipación? Eso sí lo sabes. La emancipación es la etapa de la literatura peruana en donde se da la lucha por la independencia. Si bien es cierto, algunos le llaman literatura de la liberación o literatura de la lucha, esto llamado literatura de la emancipación viene a ser pues la etapa de la lucha por la independencia. Si hablamos nosotros de esta etapa, lo primero que vamos a considerar es que llegó al Perú el neoclasicismo. Ah, y si al Perú llega el neoclasicismo, al Perú llega la filosofía neoclásica. ¿Y cuál es la filosofía neoclásica? El racionalismo. Ah, y si al Perú llega el racionalismo, al Perú llega el movimiento político que tiene que ver con todo esto. Ah, al Perú llega la ilustración. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos una etapa en donde vamos a luchar por la independencia del Perú. El neoclasicismo nos trae precisamente las normas, el fin didáctico, el fin político, el racionalismo nos trae la forma de concebir la realidad y la ilustración esta ansia de luchar. Es aquí, en esta época, donde vamos a tener sobre todo una literatura, y esto es parte del contexto, panfletaria. ¿Qué era un panfleto? Propaganda, sobre todo propaganda política. Literatura panfletaria porque los textos que se producen en esta época en las diversas imprentas del país eran propaganda política, ¿cierto? Propaganda política. La mayoría de los movimientos que llegan al Perú son tardíos. Para que te hagas una idea, el neoclasicismo nace a finales del 17, inicio del 18. En el Perú, finales del 18, inicio del 19. ¿Te diste cuenta? El barroco nace en España en el siglo XVII, en el Perú en el siglo XVII hacia XVIII. Todo llega entre medio siglo y 3/4 de siglo tarde. La corriente literaria se va a actualizar con González Prada. González Prada nos pone el link, pero eso viene después de la Guerra del Pacífico. ¿Listo? Ahora sí, aclarada la duda, Bianita. Vamos. Entonces esto llegó al Perú un poquito tarde. Obvio, mira, ¿qué estamos viviendo en Europa? El romanticismo. Y acá estamos en la ilustración. ¿Te das cuenta? Vamos a ver si hablamos nosotros acerca de la literatura de la emancipación. Un ratito para abrir esta puerta que me estoy asfixiando. Ya. Si hablamos nosotros acerca de la literatura de la emancipación, lo primero que yo tengo que recordar es que esta literatura de la emancipación, al ser una literatura que se va a desarrollar con este contexto, vamos a tener acá
sobre todo el patriotismo. Este es un tema fundamental en esta etapa, el patriotismo. ¿Qué significa? Es una literatura, viene esto de la siguiente manera, es una literatura de homenaje patriótico, así se le llama, homenaje patriótico, o también es una literatura que viene a defender la idea de liberación. Si hablas de libertad, si hablas de igualdad, si hablas de nación, la clave siempre se va a orientar a patriotismo. Pero en esta época se pone de moda un término, América para los americanos. Y acá nace... ¿Ina Monroe, profe? No te escucho por el chat de preferencia porque se escucha ruido más que otra cosa. Te lo agradecería, de verdad. No se escucha, el eco es muy fuerte. Solo escuché profe. Ah, ya. En parte, sí, pero no directamente porque no va a llegar. A ver, ¿cómo te explico? Lo que llega al Perú de toda esta idea de lucha patriótica y americanismo va a ser lo que llegue de España. Recuerda que todavía las influencias ajenas a España, francesas, inglesas, no van a llegar a Perú sino hasta después de la independencia. Entonces, por ejemplo, incluso la ilustración llega al Perú, pero llega al Perú como la miran los españoles. Para que te hagas una idea, un grupo de pensadores peruanos se fue a España y en el mercado negro, así de manera oculta, compraron todas estas ideas, todas estas doctrinas, las trajeron acá, las camuflaron, las escondieron bien y eso es lo que comenzaron a difundir. Pero obviamente no llega nunca directo de la fuente. Las fuentes ajenas a España van a llegar recién después de la independencia. ¿Listo? Ahora, escucha, acá tenemos el americanismo. ¿Qué cosa es esto? América para los americanos, pero ¿cómo lo procesa San Marcos? ¿Cómo vienen las preguntas? En las preguntas esto viene así. Los fines, así lo coloca San Marcos, los fines continentales se ubican por encima de los nacionales. Tengo que poner esto de acá, a veces no suelo poner mucho texto, pero tengo que poner esto de acá porque a nivel pre-San Marcos siempre preguntan esto, pero con diversas palabras, por eso lo señalo. En este caso, todo interés continental está por encima de nacional, es decir, no me interesan tus preocupaciones, tus necesidades como país, si es que antes no luchamos por las preocupaciones y los intereses como continente. ¿Te das cuenta? En otras palabras, todo lo que son intereses individuales, todo lo que son intereses nacionales, están después del interés continental. Así lo plantea San Marcos. Otra idea que tenemos acá, en esta etapa de la literatura de la emancipación, obviamente va a existir un fin didáctico. Queremos educar al pueblo para que aprenda a ser libre. Y va a existir un fin político. Un fin político. Es aquí, en esta etapa de la emancipación, en donde vamos a desarrollar discursos de índole político. ¿Qué cosa se va a crear acá? Acá va a estar la literatura panfletaria, acá va a estar la propaganda política, acá vamos a buscar la tolerancia, pero sobre todo en el Perú vamos a desarrollar una doble audiencia. ¿Qué es eso? En el Perú vamos a tener una doble audiencia, te lo explico con calma. Hay una audiencia criolla, un público criollo, y a los criollos no les vas a hablar igual que a los indígenas, el público indio. Entonces, existe dos. Ya, dame un segundo, Yemile. El criollo, tú le hablas con un lenguaje elevado. En cambio, al indio, tú le hablas con lenguaje sencillo. Un ejemplo básico. Por ejemplo, tú eres un aula intensiva, ¿cierto? Significa que tú, sin molestarlos, tú ya tienes preparación, tú ya tienes formación, pero a veces yo te digo lo siguiente, tú eres un intensivo al que yo le enseño como si fuera anual, pero no porque lo haga fácil, no porque te subestimen, no, 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 no. Es que por más que seas intensivo, yo te explico toda la teoría, porque a veces tú eres intensivo en matemáticas, intensivo en física y en letras quieres aprender, pues, ¿te das cuenta?
Entonces, obviamente yo busco la idea en que todos aprendamos todo, pero más despacito, dice, sí, intenso como persona, eso sí ya sé, pero a lo que quiero llegar es, pero si tú estuvieses en colegio, yo no te hablaría de la misma manera. Obvio que mi forma de hablar sería distinta. Si, por ejemplo, tú estuvieses iniciando tu preparación, de verdad fueses un anual, tampoco te hablaría como te estoy hablando. Cuando yo digo intensivo como anual es que hago toda la teoría nada más, pero a los chiquitos del anual yo les hablo de otra manera. ¿Por qué? Porque el público se le tiene que hablar de acuerdo a quién sea tu receptor. Eso es fin didáctico. ¿Te das cuenta? El fin didáctico tiene que ver con quién es el que te está escuchando para saber cómo modular el discurso. Hablemos como un anualito. No, ya hace mucho tiempo que ya pasó. Te vas a recordar esas épocas y te vas a poner triste. Escúchame. A ver, te explico. Al criollo le vamos a hablar con horas, con himnos, con un lenguaje elegante. Por fin puedo gritar con el pecho abierto y sin temor. Hemos dado el primer paso, hermano mío. Sigue luchando por tu bien tan anhelado. Y de la antigua Iberia del cielo la libertad dichosa cayó ante nosotros, dice, ¿no? Ahora, ¿y al indio cómo le hablas? Con fábulas. Había una vez una gata que parió 3 gatitos, dice, y comienza a contarte. Esa es la diferencia. Escucha, no te distraigas. Esa es la diferencia. Odas y fábulas. Otro, si hablamos nosotros de la literatura de la emancipación, dime, ¿los escritores de la emancipación serán letrados o no? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tendrán formación o no? ¿O serán como este humilde servidor, alguien nuevo? Háblame, ¿cómo sería? Obvio que sí, tienen formación. Ahora, ¿y qué clase de formación tiene alguien de la emancipación? Esa es la pregunta. La formación de alguien de la emancipación es una formación ilustrada, autodidacta, ¿cierto o no? Porque acuérdate que el autodidacta nace con esta época, ya, pero acá hay algo que tienes que sumarle. Acá hay algo que tienes que sumarle. Neoclasicismo. ¿A qué hace alusión la palabra neoclasicismo? A los clásicos. ¿Cómo se llama cuando tú tienes formación en cultura clásica? ¿Cómo se le llama a aquel que conoce de cultura clásica? ¿Cómo se le llama a aquel que conoce de mitología? ¿Cómo se le llama a aquel que conoce de los antiguos? Tiene un nombre, lo hemos estudiado exacto, Alonso. Muchas gracias. Eso significa que la emancipación en el Perú va a tener formación humanista. Cuando nosotros llamamos en literatura, en el curso formación humanista, no me refiero a que buscas la verdad del conocimiento como en el siglo XIV. No, 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 no. Cuando te viene en el examen de admisión formación humanista, es que estás haciendo una clara referencia a la cultura clásica. Y, por ejemplo, si yo menciono en un momento determinado a Venus en un poema, basta que diga Venus, así el poema sea de amor político o lo que sea, sabes que la clave va a ser formación humanística. En esta etapa, formación humanística, toda referencia. Si te digo que Melgar tradujo a Ovidio o Melgar tradujo a Virgilio, la clave siempre va a ser formación humanística. ¿Estamos bien? Ya está. Esto es en cuanto a emancipación. Si hablamos de la literatura de la emancipación, la pregunta es, ¿y cómo lo pregunta San Marcos? Fácil. San Marcos lo va a preguntar dependiendo de quién sea el texto que colocan. ¿Cómo es eso? Obviamente, acá en la emancipación vamos a tener varios representantes, pero uno te va a pedir que ahondes. Vamos a mencionar algunos, pero obviamente, repito, uno es el que tienes que ahondar. Uno es el que tienes que conocer a profundidad. Te lo explico básicamente. Escúchame. Sí, claro, Melgar es el que tienes que ahondar. Por ejemplo, tranquilamente, en tu examen de admisión, pueden colocar algún discurso o algún pequeño texto de Hipólito Unanue, que los hay, sobre todo aquellos que están dentro del Mercurio peruano. Tranquilamente, y si te colocan esto, tú no es necesario que sepas todo sobre él.
Tranquilamente te pueden colocar algún texto de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Te pueden colocar algún fragmento, y esto ya lo ha hecho la PRE, algún fragmento de la Carta a los Españoles Americanos. Y si te colocan un fragmento de la Carta a los Españoles Americanos, no tienes que saber detalles de la vida de Vizcardo, ¿cierto? Lo que tienes que saber es literatura de la emancipación, nada más. Entonces, esto ya lo hemos visto a lo largo de todo el curso. Existen autores que pueden venir en el examen de admisión solo como contexto, como autores de referencia, no de prospecto. Tranquilamente te pueden colocar algún fragmento de José, Baquíjano y Carrillo. Y si te colocan algún fragmento de José, Baquíjano y Carrillo, aquí tranquilamente pueden colocar el elogio al virrey de Jauregui. También. Y en mi curso al menos, no tienes que saber el trasfondo de este discurso o si de verdad fue un elogio, no fue un elogio y su intención. No, lo único que tienes que hacer es buscar las claves aquí. Aquí están las claves cuando te colocan fragmentos de ellos. Por ejemplo, te pueden colocar por último a Faustino Sánchez Carrión. Y si te colocan a Faustino Sánchez Carrión, aquí nosotros vamos a tener las cartas del solitario de Sayán. Y si te colocan cualquiera de estas, obviamente la respuesta siempre es emancipación. ¿Lo tenemos? Está fácil, ¿cierto? Solo por contexto, nada más. Acá también está Tupac Amaru, ¿cierto? Ahora, pero de todo lo que necesitamos, un autor. Este autor es Mariano Melgar. Las preguntas de Mariano Melgar son bastante fáciles. Por eso no vamos a demorar mucho con eso. Si hablamos nosotros acerca de Mariano Melgar Valdivieso, que dice, cualquier representante, claro, pero entiéndeme, te tienen que poner un texto, obviamente, pues no. Por eso te digo, te ponen un texto, sea la Carta a los Españoles Americanos, y te preguntan, así viene, ¿qué característica de la emancipación? O sea, ya te la puso fácil. Por si no sabías, es emancipación, ¿no? ¿Qué característica de la emancipación? Y entonces tú simplemente colocas, casi siempre es patriotismo, se alude a la cultura clásica, es formación humanística, a veces hablan de americanismo, pero más es la primera. ¿Listo? Ahora, pero de Mariano Melgar sí hay que saber un poquito más de detalles. ¿Qué tengo que saber acerca de Mariano Melgar? Primero, este apodo lo hizo popular la Universidad del Callao. Poeta, prócer y mártir de la independencia. Mariano Melgar es un punto importante. A ver, ¿quiénes hablaron de Mariano Melgar? El primero que va a hablar de Mariano Melgar, y muy bien, va a ser José Carlos Mariátegui. Tú revisas los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y José Carlos Mariátegui dice lo siguiente. José Carlos Mariátegui dice que Mariano Melgar es la primera, la primera expresión de literatura nacional. Es decir, José Carlos Mariátegui es la primera vez que alguien expresa lo que es Perú, peruano. La primera expresión de literatura nacional. Acuérdate que para Mariátegui la literatura peruana tiene 3 tendencias: colonialista o españolista, cosmopolita o afrancesada y nacional. Y para Mariátegui la primera voz nacional va a ser Mariano Melgar. Y es más, Mariátegui va a llegar a decir que Mariano Melgar es el primer romántico. Así lo dice, el primer romántico aquí en América. Obviamente esa sí no es tan correcta, no es tan acertada, pero Mariátegui también lo va a denominar romántico. Otro detalle que tienes que saber. Mariano Melgar, por ejemplo, lo había analizado José de la Ribagüero. Imagino lo conoces. José de la Ribagüero es arielista, es de la época de Mariátegui. Y José de la Ribagüero fue el primero que hizo un ensayo sobre literatura peruana, panorama de la literatura del Perú independiente. Y José de la Ribagüero sobre Melgar dijo, Melgar es un momento curioso de nuestra literatura, nada más. Así lo dijo.
Es un momento curioso de nuestra literatura. Y es por eso que Mariátegui, cuando escribió sus 7 ensayos, le cambió esa postura y Mariátegui, todo opuesto, acuérdate que Mariátegui y Ribagüero eran completamente opuestos, todo lo opuesto, Mariátegui dijo, no, no es un momento curioso, es la primera voz nacional, es la primera expresión de literatura nacional. Eso es lo que tenemos que resaltar en este momento. Ahora, si hablamos nosotros acerca de Mariano Melgar, ¿qué tengo que saber de Mariano Melgar? Primer punto, Mariano Melgar va a tener 2 tendencias. Mariano Melgar es prerromántico, precursor del romanticismo. Mariano Melgar, como prerromántico, no es romántico, es pre. Obviamente, por fecha, Mariano Melgar es paralelo al romanticismo, sí, pero su fuente no es el romanticismo real. Mariano Melgar es como Johann Goethe, un neoclásico enamorado. Es eso, ¿no? Un neoclásico enamorado. Mariano Melgar va a tener formación neoclásica, va a estudiar en el convento de San Jerónimo, va a ser maestro de latín, va a traducir algunos romanos. Mariano Melgar va a ser una persona muy letrada, fanático de las tertulias, discusiones de la realidad política. Sin embargo, Mariano Melgar va a cambiar toda su vida y su temática por una muchacha, Silvia. Solo una vez en la Pre San Marcos preguntaron el nombre de Silvia, y hace mucho, María de los Santos Corrales. La historia de Melgar y Silvia es muy turbia. Turbia no en el sentido de que tenga problemas, sino turbia en el sentido de que no se sabe mucho. Se dicen muchas cosas, pues no, se dice que solo fue un platónico, se dice que no, que sí fue real, otros dicen que no, la que fue real es Melisa. Por eso te digo, hay todo un chisme de por medio acá. Lo que sabemos es lo que tienen los poemas, y lo que te pregunta San Marcos es lo que tienen los poemas. Entonces nos vamos a los poemas. Lo que se puede afirmar es que Melgar conoce a Silvia en Arequipa. Chismecito, ya te sientes anual, que no, en intensivo no hay chisme, disculpa. Vamos, acuérdate que Melgar conoce a Silvia en Arequipa. Lo que te puedo decir es esto, que cuando Melgar conoce a Silvia en Arequipa, Melgar escribe el soneto a Silvia. Puede el mundo entero conjurarse contra mi dulce amor con tiranía dura y con todo su poder contra mi armarse. Silvia es mía y yo soy de ella. Oscar, parece que se está colgando por rato. Ya. A ver, listo. Si no es el lag, es que he venido un poquito cansado y por ratos me detengo, no te asustes. A ver, ya te decía. Dice así: ¿puede el mundo entero conjurarse contra mi dulce amor con tiranía dura y con todo su poder contra mí armarse? Silvia es mía y yo soy de ella. De arranque, el intenso, ¿cierto? De arranque, ni bien la conoce. Luego el papá, como Melgar no iba a ser sacerdote, lo mandaron para Lima. Y Melgar escribe la elegía Silvia. Cuando salía de Arequipa la vio, y cuando salía de Arequipa la vio y escribió elegía Silvia, donde decía: ¿por qué haberte volví, Silvia querida, y triste para qué? Para trocarse mi dolor en una triste despedida. Y se fue para Lima. Y en Lima, Melgar conocería el Yarabí. Esto es importante. El Yarabí es un poema mestizo. Háblame sobre el Yarabí. Vamos a ver. Si hablamos acerca del Yarabí de Mariano Melgar, lo primero que tenemos que saber es que Mariano Melgar tiene un fondo y una forma. En el Yarabí de Melgar, el fondo es indígena, el fondo es incaico, dicen algunos. El fondo tiene influencia del jaraui quechua, jaraui incaico. El jaraui es el poema nostálgico, melancólico. Y la forma del Yarabí es una forma española, y en la forma del Yarabí aquí tenemos influencia de un poema español llamado Letrilla. A nivel temático, ¿qué preguntan del Yarabí? El Yarabí, escúchame, va a cantar el dolor por el amor ausente. Oye, si ella no está, escúchame bien, si ella no está, si ella se fue, si ella no te acompaña, ¿qué tema sale? Primer tema, el tono, el Yarabí tiene un tono elegiaco, de dolor, elegiaco. Y también tenemos el dolor por la... Si ella se fue, significa que ella estuvo.
y que se marchó. Entonces, ella primero dijo sí y luego te dijo no. Eso se llama inconstancia. Esa es otra palabra que se expresa acá, la inconstancia. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Otro, acá vamos a tener que, como es un poema lírico, el yo poético, así se le llama al narrador, el yo poético va a estar confundido, triste, melancólico, nostálgico, también suele venir. Si tú lees el poema o cualquier poema de Mariano Melgar, el yo poético va a quejarse por la inconstancia, el yo poético va a expresar dolor, el yo poético va a expresar nostalgia, el yo poético va a expresar melancolía, y es acá precisamente donde tenemos que a nivel formal los yarabíes de Melgar van a tener métrica y rima, ¿correcto? Métrica y rima neoclásica. Es decir, Mariano Melgar escribe con el rigor neoclásico, una métrica depurada, una rima consonante, versos de 7 sílabas, versos de 11 sílabas que provienen desde el siglo de oro, Por último, ¿qué le hizo Melgar al yarabí? ¿Cómo es eso? El yarabí era un canto de dolor, un canto popular. El yarabí era un canto de borrachos. ¿Cómo se volvió algo que estudiemos aquí en Bonex? Fácil. Mariano Melgar elevó un poema popular, porque eso era el yarabí, un poema popular a nivel culto. Eso era el yarabí, un poema popular, y con Mariano Melgar el yarabí se vuelve culto. A eso se refiere. Mariano Melgar le puso tanto rigor, tanta estética, que el yarabí ahora se estudia en universidades. Cuando el yarabí solo era un canto, así como la canción criolla, que es un canto popular, un canto de dolor, a veces un canto muy improvisado, Melgar le puso el rigor neoclásico. Ese es el detalle que va a venir también en admisión. Ya lo tenemos. Y acuérdate que esto lo vamos a ver con sus 10 yarabíes. Por ejemplo, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. El símbolo del urpi, la paloma, el amor ausente. Mira que hay cazadores que con afán maligno te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hayan preso, te harán por el martirio. No sea que te casen, huye de tanto peligro. ¿Por qué dime te alejas? ¿Por qué con odio impío dejas un dueño amante por buscar precipicio? Con que así abandonar quieres tu asiento tan antiguo, hacia de quererte el corazón herido. Coro, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Melgar diría al final, no seas pues tirana, haz las paces conmigo, ya de llorar cansado me tiene tu capricho. No vueles más, no sigas tus desviados giros, tus alitas doradas. Vuelve a mí, que ya expiro. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce. ¿Se entiende? Sí. Obvio. ¿Tú crees que me lo sé? No, aquí está Oscar con los cartelitos moviéndolos. Oscar es mi teleprompter. Ahí está. Guarda, se nota, Oscar. No, que no se vea. Ahí está. Oscar, el otro. Ya vi uno, Oscar. Ya no es palomí. Qué maleado. El día del maestro, pues tiene que estar el profe. Ahí está el profe, no se ve. Ahí está el profe. Ya. Tontería nomás hacemos. Es mi día, déjame, es mi día. El día, no te atores, Oscar. Ya la vi uno. Ya no es palomita, no. Ahora es ingrata. Uy, todo mi afecto puse en una ingrata y inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata, un afecto sincero. Amor, no quiero más amar. Mira, leo sin ver, juramos yo ser suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía, jamás hallar espero. Amor, no quiero más amar.
Mi gloria fue en un tiempo su firmeza y hoy su inconstancia vil me hace penar. Fuera, fuera, bajeza, que durará mi esmero. Amor, amor, no quiero más amar. Dolidísimo, sí, muy despechado, sí, obvio, está dolidísimo. Quiero que te imagines algo para que lo entiendas un poquito. Melgar, cuando está escribiendo esto, tiene más o menos 23 años, 22 años. No es que se volvió botado, es un muchacho que ha vivido con la nariz entre libros. Ha vivido con la nariz entre libros. Y como Melgar ha vivido con la nariz entre libros, no David, no, parece, pero no lo está. Como ha vivido con la nariz entre libros, Melgar conoce el mundo en teoría, no lo conoce en la práctica. ¿Te das cuenta? Melgar conoce del amor en teoría, no lo conoce en la práctica. Y como que Melgar está, como que Melgar está conociendo el mundo, como que Melgar está conociendo la vida. ¿Te das cuenta? Ese es el detalle, claro, como un friki enamorado. Exacto. Es como un niño rata dotero que quiere salir al mundo y descubrir la vida, ¿no? Algo así. Solo que este pata con libros, con libros. Ahora, si hablamos nosotros de esto, Melgar regresa a Arequipa. Y cuando Melgar regresa a Arequipa se da la terrible noticia de que se le encuentra. Y cuando Melgar se le encuentra, dicen que ya no eran dos, que eran tres, porque Silvia se casó con Amat y León, con el general Amat y León, y estaba esperando un hijo. Y entonces Melgar, dolidísimo, se iría a Majes, se iría a vivir a Majes. Y cuando se fue a vivir a Majes, Melgar allí escribió el soneto a la mujer. Con esto se cierra el tema prerromántico. El soneto a la mujer ya es un poquito más dolido, ¿no? No nació mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable, y porque es bella, débil, miserable, no nació para ser aborrecida. No nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable, y pues prudencia en ella nunca estable, no nació para ser obedecida, porque flaca no puede ser soltera, porque es infiel no puede ser casada, porque es mudable no es fácil que bien quiera, si no es para amar o ser amada, solo casada, súbdita primera. La mujer no ha nacido para nada. Dolidísimo, ¿cierto? Melgar estaba dolidísimo. Y es acá que Melgar se puso a traducir a Ovidio. Y cuando Melgar tradujo Ovidio, ya estamos en el campo de lo neoclásico. Cuando Melgar tradujo a Ovidio, aquí precisamente Mariano Melgar va a leer el arte de olvidar. Mira, 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 mira. Hay una traducción. A Ovidio Melgar le tradujo Remedios de Amor. Así se llamaba el libro de Ovidio, Remedios de Amor. Pero Mariano Melgar lo va a traducir al español colocándole como título El arte de olvidar. Y acá Ovidio tenía una frase que ya tiene más de 2000 años. Una frase que dice, un clavo saca otro clavo. Melgar leyó eso y Melgar encontró un clavo para olvidar a Silvia. Pero no cualquier clavo, un clavazo. Melgar conoció a Mateo Pumacahua y este sería fundamental para olvidar a Silvia. No seas maleado, no seas maleado. Melgar es que Mateo Pumacahua le presentó a alguien, pues. Ya. ¿A quién le presentó? A los hermanos Angulo. Oye, ¿qué? Melgar conoció Pumacahua, Melgar conoció a los Angulo y Melgar lucharía por la independencia. Melgar lucharía por la independencia. ¿Entiende? El clavo no tiene que ser otra persona. El clavo no tiene que ser otra persona. El clavo es algo por lo que centras todas tus fuerzas y vocación. Melgar sentía que su vida no valía nada y ellos le dijeron, la patria necesita tu vida. Y Melgar entendió que esa vida, que sentía que no tenía ningún valor, le servía demasiado al país. Y Melgar se unió a la lucha de Pumacahua y los Angulo. Melgar se convirtió en auditor de guerra, tenía cargo importante. Melgar se encargaba de reclutar ejércitos. Y acá Melgar escribe, por ejemplo, la Oda a la Libertad, Oda a los criollos, y Melgar acá escribe fábulas para los indios.
y un cantero cruzaba la cordillera con su asno, quien llevaba los cántaros con agua y después de tanto caminar desfalleció y se cayó, derramándose el agua. Miserable cantero, ¿pero qué? Perdón, miserable asno, ¿pero qué se puede esperar de ti si eres un pobre y mísero asno? Si fueras un blanco rocín, llegarías brincando al pueblo, ¿pero qué se puede esperar de un asno como tú? Y en ese momento el asno se arrebata, se suelta la correa, lo mira y le dice, disculpa, cantero, pero si alguien tiene la culpa acá, eres tú. Si me dieras de comer bien, si me tratases bien, si me dejases dormir, sería mejor que cualquier blanco rocín. Pero si me maltratas, no pidas excelencia. ¿Te das cuenta? Y Melgar al final dice, si el indio pudiera, no diría lo mismo. No solo a eso, Yamelio, en realidad a todo el trato. Lo que Melgar está diciendo acá es, oh, indio, únete a nosotros. Acá comerás. Acá dormirás. Acá lucharás. Lo que le está diciendo Melgar es que el indio no es que sea inferior, es que mucho lo han maltratado. Pero entonces al unirse a ellos va a luchar por este cambio. Emancipación. ¿Te das cuenta? Ahora, y es acá, es acá donde vamos a tener los gatos. Y apareció una gata que parió 3 añitos. Gato blanco, gato negro y gato manchadito. Y un perro endemoniado acabó con ella. Y entonces los tres discutieron quién sería el principal. Y es allí que el blanco dijo, es obvio. Miau, dijo el blanco. Yo soy blanco, indicio de pureza, porque blanco es perfección, blanco es lo mejor. Y ahí viene el gato negro y dice, te equivocas, miau, porque yo soy negro. Negro es fuerza, potencia, vigor. Y el gato manchado, unión, imán del digno. Y dice así el gato manchado, tú blanco dices que blanco es pureza, perfección, lo mejor, tú negro dices que negro es fuerza, potencia, vigor, por acá está la pureza, la perfección, por acá la fuerza y la potencia. Los tres gatos comenzaron a pelear, viene el perro y se los come a los tres. Fin. Moraleja, gato blanco es el criollo, gato negro es el indio y gato manchado es el mestizo. ¿Qué significa? Simple y sencillo, en vez de estar peleando entre ellos, únanse y peleen contra el perro, el español. Claro que sí, Brandon, el español. Y es así que en el año de 1815, en la batalla de Humachiri, Mariano Melgar se encontraba con Humacao y los Angulo y cuenta la historia que se grita retirada. Se asomaban las fuerzas realistas. Y cuando se asomaban las fuerzas realistas, en ese momento la leyenda, porque de Melgar hay más leyenda que historia, la leyenda cuenta que Mariano Melgar vio que había que hacer algo para que puedan huir. Mariano Melgar encontró un muchacho que no tenía caballo, era menor que él. Dicen que Melgar se bajó del caballo y le dijo, tu vida vale más que la mía, y le dio su caballo. Eso lo contó el mismo muchacho. Mariano Melgar se quedó en el campo de batalla mientras todos huían y Mariano Melgar fue capturado por las fuerzas realistas. Al ser capturado, Mariano Melgar dio tiempo para que huyan los demás, porque es Mariano Melgar Valdivieso, auditor de guerra, y exigía una audiencia, y se la dieron. Mariano Melgar no solo tuvo su audiencia, tuvo un juicio, y lo condenaron por alta traición a España. Lo condenaron a morir fusilado. Mariano Melgar iba a ser ejecutado y cuentan en Arequipa que cuando Melgar le preguntaron cuál es tu última voluntad, Melgar los miró y simplemente dijo, yo no tengo por qué pedir última voluntad porque esta ya está concedida. Veo el día en que se larguen de mi tierra como perros con el rabo entre las piernas, porque hoy matarás a Mariano Melgar Valdivieso. Pero son muchos los Marianos Melgar que tienes que matar y mi pueblo ya está despertando. En ese preciso momento, Mariano Melgar
sería ejecutado en 1815. Escúchame, en 1815 precisamente va a ser. ¿Por qué? Porque son 6 años previos a la independencia del Perú y un par de meses antes de cumplir 25 años. Por eso es poeta, prócer y mártir de la independencia. Sí, tenía tu edad, hijo, tenía tu edad. Poeta, prócer y mártir de la independencia. Y acá terminamos el capítulo de dominación española. Dime, pequeño, ¿se entendió o no se entendió? Háblame. ¿Todo bien, Obis? Perfecto. Vamos a revisar las preguntas de la separata sobre Melgar mientras se toma el pantallazo, ¿ya? Ve a la separata, ve a la separata, ve a la separata. Listo, la tienes a la mano, ya la abriste, ya la abriste. A ver un ratito que estamos tomando el pantallazo. Ahorita aparezco, no me extrañes, no me extrañes. Ya estoy aquí, ya está. A ver, pregunta número 1. Imagino ya la has revisado. Siempre, compárteles. Siempre hemos dicho que tú tienes que venir. Tú tienes que dice, ¿por qué literatura panfletaria? Ah, oye, Milet, no, y perdóname. Literatura panfletaria porque la literatura tiene una enorme carga política, una enorme carga de propaganda de ataque, propaganda política. Los panfletos eran como los volantes de crítica de la época. ¿Listo? Ahora sí, vamos, tú tienes que venir leyendo y marcando las separatas, eso ya lo sabemos, no es novedad. Con relación a las características de la emancipación, marque lo correcto. ¿Qué marcaste en la C? Se celebra a los dioses, de verdad se celebra a los dioses, no se celebra a los dioses, a veces se menciona. La A, exacto, hay unidad americana sobre lo nacional. Te dije que venía de muchas maneras. ¿Qué cosa? Los fines continentales se ubican por encima de los nacionales, ¿cierto? Acá lo ponen, sentimiento de unidad americana sobre lo nacional. La D está después de la C. Ah, ¿qué dice la D? Ya, se exaltan los intelectuales como guías de la sociedad colonial. Dime, ¿se exalta a los intelectuales, grandiosos intelectuales? No, no, no. Son los intelectuales los que escriben por el cambio de la nación. No es que exaltemos a los intelectuales. ¿Listo? Ya está. 1, avión. 2, sobre el yarabí, proviene del aigi, poesía o cantar quechua, ¿verdadero? No, es falso. Jarawi. La primera es falsa, tienes 2 opciones, sabes que la segunda es verdadera, sabes que la tercera es falsa, sabes que la cuarta es verdadera y solo mira la 5. Solo mira la 5. En el yarabí confluye lírica, culto y popular, verdadero. ¿Qué marcaste? La B. Así de fácil, la B. Tú ya tienes que pensar así cuando leas una pregunta, no te tomes tanto tiempo. ¿Verdadero o falso sobre emancipación? Promueve aparición del patriotismo peruano solidario y unificador. Eso es verdadero. Tienes 3 opciones. Emplea como medios de expresión odas, sí. Elegías, no. Sonetos, no. Cuentos, menos. Odas y fábulas es lo principal. Sabes que la segunda es falsa. Si la segunda es falsa, entonces puede ser la A o la C. La A o la C. ¿Qué están marcando la B? ¿Están marcando la B? Oye, Melgar tiene un tono elegiaco, pero la emancipación son elegías, son cuentos. ¿Hay algún cuento acá? No confunda fábula con cuento. No confunda fábula con cuento. Esta pregunta la puso la presa Marcos para que caigas y está funcionando, estás cayendo, ¿te das cuenta? Ibas a confundir fábula con cuento, ibas a decir soneto porque Melgar escribió soneto. No te están preguntando por la poesía de Melgar, hijo. Te están preguntando por la emancipación en general. Melgar hizo sonetos, pero la emancipación no tiene sonetos en general. Estamos hablando de la emancipación. La emancipación tiene odas, fábulas. Simple, oda, fábulas y propaganda política, lo mucho. Entonces sería falso. Además, acuérdate, esto dice prerromántico. Otro, está influenciada por la perspectiva de la neoclásica colonial, sí, ya salió la clave. ¿Desarrolla la noción de americanismo un enfoque integral? Sí. ¿Es desarrollada por indígenas? No. La clave sería la A. ¿Cómo pudiste marcar la B cuando en la 5 dice verdadero? ¿Los indígenas hacen literatura? Ni en el indigenismo. Los indígenas no hacen literatura todavía. 4. Marque la alternativa que complete el siguiente enunciado. El aporte de Mariano Melgar a la evolución, historia del Yarabí se da cuando lo vuelve culto, exacto, lo vuelve culto. La clave es la A, la clave es la A. Profe, ¿por qué no la sé? Dice tradición incaica y lírica de origen español. Pregunto, ¿hay algo de origen español en el Yarabí? La letrilla, pero lírica de origen español, lee bien lo que estás diciendo. Tradición incaica, no.
lírica indígena o incaica, si prefieres, con lírica española. Eso sí puede ser, lírica de ambas. Pero mira lo que estás diciendo, tradiciones incaicas con la poesía que nace en España. No es, mejor era la A. ¿Qué hace Mariano Melgar con el yarabí? Para empezar, Mariano Melgar no inventa el yarabí. Mariano Melgar coge el yarabí popular y lo vuelve culto. Esa era la idea, lo vuelve culto, la A. 5. Con respecto a las obras de Mariano Melgar, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Las fábulas de Melgar escritas en verso, ya pues ya salió, es la A. Las fábulas tienen temática política, compromiso político. A ver, ¿qué me dices en la D? A ver, ¿qué me dices en la D? Sus elegías, oye, Melgar hizo cuentos. Pregunto, ¿hay algún cuento en esta pizarra? Para empezar, sus elegías y cuentos, el autor evoca la imagen de Silvia. Sus elegías puede ser, ¿ves algún cuento? Es más, ni las fábulas están acá. Las fábulas están acá. Segundo, las fábulas de Melgar están en verso. Así que no, 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 no. La clave es la A. Las fábulas son políticas. Las fábulas son políticas. 6. Sobre el Yarabí 11 de Mariano Melgar. Acá hay un pequeño error en el tipeo. Chiquitito. Bueno, no es error. Lo que pasa es que el original de la pregunta tenía todo el ancho. Y al ponerlo en columnas, las 3 columnas se volvieron una sola. Guíate por las mayúsculas. Mira, guíate por las mayúsculas. Son 3 columnas que están en una línea. Cuando yo fino, mira, este está con mayúsculas, ¿cierto? Cuando yo fino, vete abajo. Más la quería, me borró impía del pecho vil. Segunda columna. Esta inconstancia, cruel y severa, calmal debería mi frenesí. Tercera columna. Pero solo hace mi llama ardiente, llama infeliz. No, no puede ser la D. No puede ser la D. La pregunta, la clave va a ser rara, yo sé que va a ser rara. Esta clave infirieron demasiado. Exacto, Jerry. Exacto, Mariela. En esta clave se infirió demasiado. Entiéndeme esto. Dice que cuando yo más la amaba, la cruel me borró de su pecho. Y al borrarme de su pecho, simplemente vivió la inconstancia cruel y severa. O sea, se marchó. Acá tú tienes que inferir que se marchó por otro. ¿Por qué? Porque Silvia se casa con el general Amadí León y eso Melgar lo tiene furioso. Y entonces, pero dice, lo peor no es esto, lo peor es que yo, con lo que me hizo, la debiera olvidar, pero no la puedo olvidar. Mi llama no se apaga, es una llama triste. O sea, ella se marchó con otro y yo no lo olvido. Al contrario, yo sufro y la amo, pero la extraño, aunque esté con otro. ¿No? Por eso es una llama infeliz. ¿Te das cuenta? Por eso la clave sería el tormento del yo poético. Pero este tormento del yo poético por celos infundados, porque no hay ninguna información verídica. Obviamente acá San Marcos como que elevó un poquito la interpretación, pero sí, la clave es la A, la clave es la A. Vete a las 7. Llama ardiente significa, llama ardiente se refiere al fuego, por si acaso. Llama ardiente no se refiere a un eugenio. La llama ardiente es el fuego del amor. Y es una llama infeliz porque no te puede olvidar. Con relación al yarabí cultivado por Mariano Melgar, marque la afirmación correcta. Exacto, la C, la métrica neoclásica y la temática del jarawi. ¿Estás entendiendo, mi niño? En la 8, Díaz hace que Liberia del empirio bajo la luz rodeada, la libertad amada, extinguir la miseria que nuestro patrio suelo desdichado por 3 siglos había dominado. Del cielo bajó la libertad. Del cielo bajó la libertad. La D. 9. Con respecto a la emancipación, 9, ¿qué marcas en la 9? La D, de temas patrióticos, homenajes patrióticos, eso sí hay, lo dijimos, así viene. Es más, son palabras que pusimos, homenaje patriótico. La 10, a ver, soneto a Silvia, oda a la libertad y traducción, el arte de olvidar, la D. Y listo, ahí estaríamos con todo lo que es emancipación. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos sencillos hasta acá? ¿Está fácil hasta acá? Sí. Perfecto. Vamos, borramos.
Ahora nos vamos a la República. Un ratito, si mandas alguna pregunta, recuerda que no estoy leyendo la pantalla, espera que me dé la vuelta y te ayudo con lo que necesitas. A ver. Ya está. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa carita? ¿Hay algo malo? ¿Hay algo malo? Ya está. Escúchame. Nos vamos a la literatura republicana. La República es la etapa más grande de la literatura peruana. Pero tenemos una ventaja. Estamos 6. Iniciamos el mes ya hablando de Perú. ¿Te das cuenta? Estamos en muy buen camino, así que tú no te preocupes. Ya estamos nosotros en la recta final del curso. Lo hemos visto todo. Así de fácil. Entonces, si es así, podemos ver la literatura republicana. Y si hablamos pequeño de literatura republicana, aquí nosotros vamos a plantear el primer momento. Este primer momento de la literatura republicana se va a llamar costumbrismo. Hablemos acerca del costumbrismo. Te lo planteo de manera sencillita, ¿ya? Se logró la independencia. Lo primero que tienes que recordar es que tras la independencia, como que no tenemos mucho dinero que digamos. La independencia hizo que se genere un gasto tan grande que el Perú va a vivir una etapa de crisis económica. El Perú va a vivir, obviamente, una etapa conflictiva. Y tú sabes que publicar un libro cuesta, porque cuesta, de verdad. Y como publicar un libro cuesta, entonces no vas a publicar libros. Tenemos el año de 1821, entre comillas, como el año en que se proclama la independencia, ¿cierto? Pero no podemos omitir que en 1821 se proclama la independencia y en 1824 esta ya se consigue con la batalla de Junín y Ayacucho. Entonces, es aquí que nosotros vamos a tener la primera literatura republicana. Esta literatura republicana se va a denominar costumbrismo. Y si hablamos del costumbrismo, lo primero que tengo que considerar con el costumbrismo que es, estamos en una época que la historia recuerda como el primer militarismo. Así le vas a llamar. El primer militarismo. Ah, ya recordé. Estamos en una época precisamente donde el Perú está dividido entre los liberales, esos que gritaron viva la independencia, viva la patria, y los conservadores, esos que decían, oh, con España estábamos mejor, o mejor dicho, con España yo estaba mejor, ¿cierto? Tenemos aquí en esta etapa la firma de la Confederación Peruano-Boliviana. Todo esto es el contexto del costumbrismo. ¿Ya te estás ubicando? Sí, ¿no? Ya te estás ubicando. Aparece Gamarra, aparece Orbegoso, aparece Salaverry, Santa Cruz. Toda esta época tiene que ver con esto. Perfecto. En esta época vamos a tener el nacimiento del costumbrismo. ¿Cómo nace la literatura costumbrista? Te lo cuento, te lo cuento. El costumbrismo nace, para empezar, de una manera triste. ¿Triste por qué? Dime, ¿de quién nos hemos liberado? Ah, de España. Dime, ¿a quién estamos imitando? Ah, a España. Oh, ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? Nos liberamos de España para imitar a España. Y esto se llama influencia española. Ahí lo tienes. La influencia española.
¿Qué debo saber acerca de la influencia española? Que el Perú se liberó de España para que su primera corriente republicana sea una corriente española. Así de fácil. Y es acá, en esta época, sí, obviamente con tu cara pintada de payaso y todo, ¿no? Nos liberamos de España para imitar a España. Y es acá, en esta época, que nace el costumbrismo. Te cuento, ¿cuándo nace el costumbrismo? Vamos, 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 que esto es importante. El costumbrismo en el Perú nace en 1829, así, 1829, porque en este año se estrena una obra de teatro. Esta obra de teatro se llama Frutos de la Educación. Y Frutos de la Educación es una obra de teatro que va a criticar el baile de la sama. ¿Quién escribió Frutos de la Educación? Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga. ¿Listo? Ya está. Si hablamos nosotros acerca del costumbrismo, ¿qué tengo que saber del costumbrismo? Primero, escúchame, el costumbrismo es una literatura que se va a caracterizar por la descripción, así lo vas a llamar, descripción de personajes tipo. Un personaje tipo es el típico social, el típico alcahuete. Un personaje tipo, más que un arquetipo, es un estereotipo. El arquetipo es el que encarna y representa una pasión. El estereotipo es aquel que representa, pues, un tipo común, nada más. ¿Listo? La palabra no sería nacionalismo. Zamacueca, Leslie, Zamacueca. Ahorita vamos a hablar de ello. La palabra no sería nacionalismo. Lo que vamos a tener acá es búsqueda, no es lo mismo que nacionalismo, de expresión nacional. Como es la primera literatura posterior a la independencia, el objetivo de esta literatura era encontrar lo peruano, la expresión nacional. Ese sería el objetivo, no nacionalismo. El nacionalismo lo vamos a tener después de la Guerra del Pacífico. Lo que tenemos acá es la búsqueda de una expresión propia. Obviamente no la van a encontrar. Este es un detalle importante. El costumbrismo busca la expresión propia, pero el costumbrismo no la encuentra. ¿Por qué no la encuentra? Porque tu literatura es limeña. Y como tu literatura es limeña, obviamente no encuentras la expresión solo en Lima. Tienes que ampliarlo, claro que sí, claro que sí. Otro detalle, aquí en el costumbrismo, lo que vamos a tener es ver a los personajes tipo, pero con ironía. Ver a los personajes tipo con sátira. Ver a los personajes tipo con humor. Vamos a burlarnos del típico alumno niño rata sin vida, por ejemplo, eso es un personaje tipo, no estoy diciendo nombres. Vamos a burlarnos del típico alumno ciclero. Vamos a burlarnos del típico alumno tímido, callado, reservado, el alumno tardón que hasta por Zoom llega tarde, por ejemplo. Pero hay un detalle, yo me voy a burlar de ti, pero primero que no voy a decir tu nombre, segundo, que yo me voy a burlar de ti sin saber por qué eres así. Yo me burlo del típico alumno tardón, pero no le pregunto por qué llegué tarde, ¿cierto? Yo voy a burlarme del típico alumno que falta, pero no le pregunto, oye, ¿por qué faltaste? ¿Qué significa eso? Solo me voy a burlar, porque yo voy a tener una visión superficial, de la realidad. Es decir, yo voy a ver la realidad por encimita nomás, por encimita. Claro, a esto se le llama realidad epidérmica, es decir, la miro por encima nada más, por encimita. Ya está. ¿Qué más tengo que saber? Si hablamos nosotros, mucho menos de Luis, ¿cómo? Así es, ¿qué hablamos? Ya, vamos. Si hablamos nosotros acerca del costumbrismo, esta literatura costumbrista, ¿para qué se burla? Ah, yo me burlo para que aprendas. Yo me burlo para que seas una mejor persona. Hay un fin didáctico y hay un fin moral. Yo me burlo porque quiero que cambies.
Yo me burlo porque quiero que seas mejor persona. Yo me burlo porque quiero que dejes atrás esa vida, ¿cierto? Esa mala vida que te arruina, hermano, esa mala vida. Ahí está. Otro. Y en el costumbrismo vamos a tener dos medios de expresión. En el costumbrismo yo voy a tener, por un lado, el teatro. Publicar un libro cuesta, pero el teatro es barato, porque cobras entrada, porque recuperas rápidamente. Entonces, voy a hacer comedias. ¿Y qué otra cosa es barato sin publicar libros? Los periódicos. Es más barato fundar un periódico que publicar un libro. Además que existían muchas imprentas en Lima debido al panfleto de independencia. Entonces, la prensa es más barata. ¿Y cómo se le llama? ¿Cuento? No. ¿Novela? No. Se le llama cuadro de costumbres. El cuadro de costumbres es un artículo periodístico. El cuadro de costumbres es un artículo que se publicaba en el periódico. Se llama cuadro de costumbres y también vamos a tener poemas en los periódicos. Ese es el costumbrismo. ¿Ya estamos? ¿Está fácil hasta acá? ¿Listo, listo, listo, listo? Ya tenemos el origen del costumbrismo, tenemos características del costumbrismo. Excelente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer las dos tendencias costumbristas y analizar una. Perdón. Ya, discúlpame. La alerta, la alerta. Necesitamos conocer las dos tendencias costumbristas y analizar una. A ver, te lo cuento. Mira, por un lado, tenemos el anticriollismo. Y por el otro lado tenemos el criollismo. Si hablamos nosotros acerca del anticriollismo y del criollismo, vamos a partirlos en dos. Ahí te va. El anticriollismo es aquel que dice un ejemplo de cuadro de costumbres. Justo lo voy a dar ahorita, Geraldine. El anticriollismo, mira, vamos rápido. El anticriollismo se le llama también pasadismo, porque con España estábamos mejor. El anticriollismo tiene que ver con ¿qué? El anticriollismo tiene que ver con la clase alta. Una clase alta que se está quedando pobre. El anticriollismo tiene que ver con los conservadores. En el anticriollismo lo que vamos a hablar nosotros es de aquella Lima que es fanática del modelo cultural inglés. Son fanáticos de los ingleses. Y es aquí, en este anticriollismo, donde vamos a tener a Felipe Pardo y Aliaga. Y con Felipe Pardo y Aliaga, líder del anticriollismo, vamos a tener lo siguiente. Solo breve porque esto no viene en examen de admisión del todo. Acá, o sea, sí ha venido, sí han puesto fragmentos, pero te preguntan esto, costumbrismo. Acá, recuerda que él es el satírico limeño. Recuerda que él fundó un periódico. El periódico que él fundó se llama El Espejo de mi Tierra. Así, El Espejo de mi Tierra. Recuerda que Felipe Pardo y Aliaga, Felipe Pardo y Aliaga va a iniciar el costumbrismo como una obra de teatro. La obra de teatro se llama Frutos de la Educación. Frutos de la Educación, que es aquella en donde critica el baile de la zamacueca. Quiero que analices este tipo de literatura. La única salida para una familia de medio pelo, una familia de medio pelo es una familia que después de la independencia está perdiendo su poder económico, una familia que antes de la independencia gastó toda su fortuna en títulos de nobleza y ahora que los títulos de nobleza no valen absolutamente nada, se han arruinado con la independencia. Esta familia de medio pelo ve como única solución, ve como única salida casar a la niña de la familia con un inglés.
El mejor partido en esta época era el inglés. El inglés traía riqueza, el inglés traía dinero, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema está en que el inglés es ultra conservador. Y como el inglés es ultra conservador, el inglés, presente la gringo cara, el inglés de broma. El inglés se va a caracterizar ¿por qué? Porque el inglés no va a tolerar muchas costumbres limeñas. Imaginen una ceremonia de compromiso, el inglés está ahí de lo más tranquilo, conversando, la novia está allí, pero de pronto después de un vasito, un par de vasitos de chichita de jora, guitarra llama cajón, cajón llama zapateo, y guitarra, cajón y zapateo se llama zamacueca. Y es una tradición. Y de pronto comienza a sonar la zamacueca y la muchacha comienza a bailar. Y cuando la muchacha baila, cae un detalle. El inglés es tan conservador que ver un tobillo de una mujer era algo libidinoso. Ver un tobillo de una mujer era algo enfermo. ¿Te imaginas algo así como, ah, qué tal tobillo? ¿No? Una cosa así. Y era enfermote, pues, y era enfermote. Ahora, imagínate acá la muchacha bailando zamacueca, agarra la falda y la levanta aquí. Y entonces se ve tobillo, se ve canilla, se ve rodilla y hasta parte muslo. No, pues, y obviamente comienza a bailar hasta abajo todavía, ¿no? Y en ese momento, cuando comienza a bailar, el tipo estaba allí, le dicen, oye, esa no es tu prometida, voltea y la ve pues ahí. Ahí está, como cuando la viste perreando, ya no es bebecita, es bebesota, ¿no? Una cosa así. Y entonces, en ese momento, ella dice, señora, ¿qué está haciendo su hija? Bailando zamacueca. ¿Y usted deja que haga eso? Pero es una costumbre. No, si ella baila zamacueca, si ella baila eso, no hay boda. Y acá viene el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Escúchame, el conflicto es, ¿dejas al inglés por tus costumbres o dejas a tus costumbres por el inglés? Ese es el conflicto. ¿Te das cuenta? O mandas al diablo tus costumbres porque te quieres ir con el inglés, o mandas al diablo al inglés y te quedas con tus costumbres. Si tú mandas al diablo tus costumbres y te quedas con el inglés, eres anticriolista. Pero si mandas al diablo al inglés y te quedas con tus costumbres, eres criollista. ¿Te das cuenta? Esa es la división del costumbrismo. Esa es la síntesis de las dos tendencias. Ahora, quédate con tu choclo y tu queso. Sí, vamos, otro detalle acá. Aquí vamos a tener poesía. Felipe Pardo tiene poesía. Por ejemplo, La Jeta del Guerrero, donde se habla del general Santa Cruz, al que lo llaman jetón, pues, ¿no? Vestido con elegancia de guerra varón ginés, penacho, estenta y arnés, más la cruz del rey de Francia, para él la honra más completa que al pecho lleva colgada, va tapada con la jeta. Eres tan jetón que la boca te llega al pecho. Sí, es simple, ¿no? Eso es lo que le dicen a Santa Cruz. Pero, y aquí está lo que me preguntaste, Geraldine, Felipe Pardo también tiene un cuadro de costumbres o artículo costumbrista. Y en el cuadro de costumbres o artículo costumbrista de Felipe Pardo y Aliaga, nosotros vamos a tener un viaje. Esto es un cuadro de costumbres. ¿Qué es un cuadro de costumbres? Un artículo publicado en un periódico. Es como un pequeño cuento, pero donde escribes lo que te dé la gana. ¡Claro! El niño Goyito se va de viaje. El niño Goyito se va para Chile. El niño Goyito tiene 52 años. Lo que en otros casos sería un don Gregorio es un Goyito, porque cuando te ponen apodo de chiquito lo conservas hasta que te morís. ¿Viste? Ya, ok, otra vez vino un quimaligno. El quimaligno de los miércoles ya llegó. Ok, ¿se entiende la idea? Lo primero que vamos a tener acá es la idea del hipocorístico. En Lima tú no eres Gregorio, eres Goyo. Y segundo, la idea del diminutivo, tú no eres Goyo, eres Goyito. En Lima tú no eres Raquel, eres Cata, y tú no eres Cata, eres Catita. ¿Te das cuenta? Eso es lo que plantea acá. ¿Qué significa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es lo que estoy explicando en este preciso momento. Lo que estoy diciendo es un cuadro de costumbres. Un cuadro de costumbres
es un artículo periodístico publicado en el periódico, obviamente, donde expresas la opinión o lo que tú quieras. Es como un pequeño cuento, pero es una columna nada más periodística. Y te decía, si es didáctico, escucha, Goyito se va a ir para Chile y los preparativos de Goyito para Chile fueron más grandes que los de Napoleón en Egipto. Pantalones y camisas para días soleados, pantalones y camisas para días templados, pantalones y camisas para días fríos, que cigarreras, que chalinas. Ese es el problema. Goyito se va para Chile y dicen que hasta mecánico para que revise el barco. Goyito se fue y marcó una época, ya no era antes y después de Cristo, era antes y después de Goyito. En cambio, aquí está lo didáctico, en cambio hoy un par de pantalones, par de camisas, beso a la mujer, beso a los hijos y me voy de viaje. Así viajaban unos, así viajaban otros tantos. En cambio, hoy viajamos de una manera más cómoda. Y querido lector, perdóname que publique esto antes del día de pago, pero tengo que decirte que me voy de viaje. Mientras esté fuera, baila lo que quieres, come lo que quieras, pero eso sí, pronto he de volver. Felipe Pardo critica la forma de viajar antigua, la compara con una forma de viajar actual y segundo, Felipe Pardo anuncia que él se va de viaje. Acuérdate que se va de viaje porque Santa Cruz acaba de llegar. Y obviamente el que le dijiste jetón ha venido con ejército, así que te vas. Y se fue a España por eso. Esto es anticriollismo. ¿Y qué es lo que te pide sobre todo San Marcos? Criollismo. Si uno es pasadismo, el otro es colorismo. Esto de colorismo tiene que ver con qué. Esto lo pregunta constantemente San Marcos, así que atento. El colorismo tiene que ver con los giros criollos, las formas de hablar de la época. El colorismo tiene que ver con el empleo constante de refranes o palabras usadas en la época, modismos, y es más, expresiones coloquiales, coloquialismo. Es decir, el lenguaje del criollismo es un lenguaje colorido, porque va a emplear refranes, va a emplear giros criollos, jergas de la época, modismos, jergas de la época e incluso formas de hablar como si estuvieran en confianzas. Ay, mi niña, recuerde que Adán dan y con el pan pan y vino vino, y por favor a Dios rogando y con el mazo dando, y por favor no me insistas que me da un soponcio que me tienes con el Jesús en la boca y este dolor no me lo quitan ni con chucaque. Y guerra avisada no mata soldado, ¿cierto? Una forma de hablar así. Eso es algo muy costumbrista en la época. Ahora, ¿qué dijo qué? Ya. Giros criollos, expresiones coloquiales de la época, expresiones coloquiales de la época. Todo esto suele considerarlo San Marcos. Cuando te pone un fragmento así, donde te dice, ay, por favor no sigas que me dé el patatús, eso sería una expresión coloquial, un giro criollo. Cuando dices cosas como el que no tiene de inga lo tiene mandinga, eso tiene que ver con el uso de refranes. Todo eso es el lenguaje colorido. Eso es algo muy característico de esta época. ¿Listo? ¿Qué, cómo, cuándo? Así habla mi abuelita. Exacto, pues. Exacto. El que tiene familia mayor saben que esas expresiones sirven, ¿no? Por ejemplo, no te vengas a meter con por ejemplo, un pelafustán como ese. La palabra pelafustán. Un petrinete como ese, ¿cierto? Ahí está. Esos también son expresiones muy comunes en esta época de la literatura. ¿A qué se refiere con que critica la forma de viajar antigua? A que antes un viaje era un evento prácticamente importantísimo. Mira que me voy de viaje, lo alisto con meses, mando cartas a todos, me voy, vuelvo. En cambio, hoy me voy de viaje, mañana salgo, nos vemos en 2 meses. Un viaje más práctico, el hombre que vive viajando de aquí para allá. A eso se refiere. Ahora, vamos, acá, esta es una clase media. Una clase media que se va para arriba. Estos no son los conservadores, pues. Estos son los liberales. Y es acá donde se rechaza el modelo inglés. ¿Por qué? Obviamente porque los ingleses causaban furor entre las limeñas y entonces comenzaron a escribir que los ingleses eran pues los tramposos, los ingleses eran pues los infieles, los ingleses eran pues los 2 familias, 3 familias y estos eran peligrosísimos. Eso es lo que plantea por ejemplo Ñacatita
Eso es lo que plantea Ñacatita. Acá, en esta etapa, en el criollismo, vamos a tener a Manuel Asensio Segura. ¿Quién es Manuel Asensio Segura? El padre del Teatro Nacional. Y este padre del Teatro Nacional va a tener influencia del teatro neoclásico. Vamos a recordar algunos rasgos de Manuel Asensio Segura que tienen que ver con el teatro neoclásico. Por ejemplo, Manuel Asensio Segura, dentro del teatro, va a tener las 3 unidades clásicas. Ñacatita tiene unidad de tiempo, Ñacatita tiene unidad de lugar, Ñacatita tiene unidad de acción. Segundo, en este teatro vamos a tener la idea de triángulos amorosos. Siempre en el teatro neoclásico vamos a tener triángulos amorosos. Siempre en el teatro neoclásico vamos a tener el juego de roles. Se le llama juego de roles cuando un personaje es un tipo y resulta ser de otro tipo. Cuando este personaje era A y resultó ser B. Era tu hijo y no lo sabía, era tu padre y no lo sabía. Algo así, juego de roles. Y por último, vamos a tener los finales forzados. Esto también es típico en el teatro neoclásico. ¿A qué se le llama final forzado? Deus ex machina. ¿Qué es esto? Cuando un personaje aparece y soluciona toda la obra. Cuando un personaje aparece y le da solución al conflicto. Dios en la máquina. Así se le denomina. Este teatro, no te olvides que va a tener influencia neoclásica. Ahí la tienes. Ese es el rasgo importante que vamos a tener. El rollo le dio poderes. ¿Qué hablan del rollo? Ya, a ver, un detalle importante que tenemos acá. Dentro del teatro de Manuel Asensio Segura, la obra que nos va a interesar es Ñacatita. Tiene las 3 viudas, tiene el sargento Canuto, todas son de personajes tipo. Un detalle importante. Si hablas de Ñacatita, hay 2 libros que influencian a Ñacatita. La Celestina, de Fernando de Rojas, por la imagen de la vieja alcahueta, La Celestina, de Fernando de Rojas, y el otro libro que va a influenciar en Ñacatita es El sí de las niñas, por el matrimonio por imposición. La Celestina influencia por la temática de la alcahueta, y el sí de las niñas influencia por el matrimonio por obligación o matrimonio por imposición. Una diferencia entre el sí de las niñas y Ñacatita es que en el sí de las niñas, Paquita era sumisa, en cambio acá Juliana tiene carácter fuerte. Ahí hay una gran diferencia. Si hablamos nosotros acerca de Ñacatita, en Ñacatita vamos a tener una comedia en verso, ambientada en Lima, que tiene las 3 unidades aristotélicas y que siempre en las claves te ponen esto: matrimonio por imposición, y siempre en las claves te hablan de, en este caso, la rebeldía de la hija. La rebeldía de la hija. Así se le llama. Ahora, obviamente, Ñacatita es el personaje de la alcahueta. Más que chismosa, alcahueta, así se le va a llamar. Acuérdate que don Jesús estaba casado con doña Rufina y ambos eran papás de Juliana. Acuerda que Juliana está enamorada de Manuel, de Mañuco, de Manón, y a Juliana la quieren casar con don Alejo, porque es un partidazo, dice. Y es aquí que aparece la vieja alcahueta, Ñacatita, Ñacatita. Acuérdate que Ñacatita le ha presentado a Rufina a don Alejo. Acuérdate que la mamá le dice, va a ser tu marido. Tu marido, porque he dicho, la hija no quiere, el papá tampoco está de acuerdo. Sin embargo, en el momento en que Juliana se entera que la quieren casar con don Alejo, Juliana le cuenta a Manuel. Manuel va a hablar con el papá y lo encuentra hablando solo al papá. Boda, boda, tanto lío hacen por una boda, pero si boda quieren, boda tendrán. Manuel pensó que el papá quería que se case con don Alejo.
Manuel se fue triste. Ñacatita se lo encuentra y le dice, pero muchacho, si yo creo en el amor, yo te voy a ayudar. Mira, yo que me he casado 5 veces sé muy bien lo que es el amor. Fácil. ¿Por qué mejor no haces lo que hizo mi tercer marido conmigo? ¿Y qué hizo tu tercer marido? Me robó. ¿Qué me recomiendas? Róbatela. Llévatela a la provincia. No te van a encontrar. Pero ¿acaso no tienes familia en provincia? Sí, pero hasta que me comunique con ellos. Mira, hagamos algo. Yo tengo una casa afuera de Lima. Mientras que te comunicas con ellos, te mudas ahí con ella. Tiene unas pequeñas deudas, pero si tú me la pagas, yo te la presto. Trato. Hicieron el trato. ¿Cuándo me la puedo robar? Róbatela mañana. Ese era el plan. Róbatela mañana. Y entonces Manuel decidió eso. Al mismo tiempo, Rufina habla con Ñacatita y Ñacatita le dice, pero ¿qué? Por tu marido vas a perder la oportunidad de casar a tu hija con un partidazo. Y le dice, ¿qué me recomiendas? Simple, haz lo que hice con mi quinto marido. ¿Y qué hiciste con tu quinto marido? Lo abandoné. Abandónalo, déjalo. ¿Y qué hago? Casas a tu hija y se solucionaron tus problemas económicos. Sí, pero hasta que se case, mira, hagamos algo. Yo tengo una casita a 2 calles. Tiene unas pequeñas deudas, pero si tú me la pagas, yo te la presto. ¿De verdad? Claro. Y obviamente ya luego te casas a tu hija y todo listo. ¿Y cuándo debo abandonar a mi marido? Abandónalo hoy. Si a la esposa le dice abandónalo hoy y a Manuel le dice róbate la mañana, ¿a quién estás estafando? Obviamente a Manuel, porque cuando vaya no va a encontrarla. Pero como en toda comedia siempre hay una crisis, Manuel llega y le dice a Juliana, escapémonos. Y cuando Juliana le dice, ¿cuándo? Manuel dice, hoy mismo. Ahí está el conflicto. Hoy mismo. Y esa noche Manuel llegó, Manuel la llamó, Manuel la hizo salir, ella salió, su criada quería ir con ella, nos vamos los tres, dijeron. Y cuando están a punto de escapar los tres, en ese momento aparece Ñacatita. No te preocupes, yo la conozco, dice. Y se acercó. ¿Qué estás haciendo, muchacho? Robándomela. Pero yo te dije que te la robes mañana, mi casa no está lista. No te preocupes, ya conseguí casa, más bien te regalo el dinero. Gracias. Este me va a arruinar, este va a arruinar mis planes. Iba a gritar, Rufín, y en el momento en que iba a gritar, la amordazaron, la taparon, la amarraron y la tiraron a un rincón. Es así que estaban a punto de salir. Y en el momento en que estaban a punto de salir, muy cautelosos, aparece un candelabro que ilumina todo. Era el papá. Y cuando el papá aparece, dice, ¿qué está pasando acá? Buenas noches, señor. Y ella, hola, papi. Y hasta la criada, patrón, buenas noches. Y en ese momento, ¿qué está pasando acá? Y dice, te estás robando a mi hija. Pero, señor, es que usted quiere que se case con don Alejo. Pues yo no quiero que se case con don Alejo. Es más, yo quería que se case contigo. Quería. Pero ya me decepcionaste, me dice. Y entonces, en ese momento, le dice, y a ti, a Julián, espera que se entere tu mamá. Y la llaman a Rufina. Rufina sale y dice, claro, si le das confianza a ese pobre Tom, pues, ¿no? Yo solo quiero que mi hija se case con un buen hombre. Yo solo quiero que mi hija tenga un buen marido, no como el que le tocó a su madre. Toma, yo solo quiero que mi hija se case con un hombre bueno, que le dé lo que se merece y que no viva lo que vivió su madre. Toma otra vez. Y en ese momento, cuando la agarra el sentimiento, precisamente, Manuel estaba allí y todos miraron a Jesús. Jesús parece que iba a aceptar, así lo manipulaban siempre. Y aparecen los criados cargando los muebles. Señora, ya nos vamos donde Ñacatita. ¿Qué está pasando acá? Y los criados, que la señora ha dicho que nos mudamos donde Ñacatita, pero que no se entere el patrón. El patrón. Soltaron el mueble y se fueron corriendo. Dejaron el sofá en medio del escenario. Y es allí donde Ñacatita, que estaba amarrada, se suelta la boca y grita, díselo, díselo. Sí, pues te dejo porque eres un mal hombre, te dejo porque eres un mal esposo, mal marido. Podrá decir lo que quiera, pero ya no cree en ella, ¿cierto? Y entonces él solo mira a la hija y le dice, hijita,
¿Te vas con tu mamá o te quedas conmigo? Contigo. Muy bien. Mujer, llévate los muebles que quieras. Pero mi hija se fue. Y lo mira. ¿Me estás botando? Lárgate de la casa. ¿Pero por qué me botas? Le dice, ¿no? Y en ese momento tocan la puerta y era don Alejo. No puede pasar. ¿Qué pasa? Hay un problema con mi marido. No me diga. Seguro quiere que le presente a mi estilista. Con gusto. Yo se lo presento. No, no es eso. Ah, ya se decidió por comprarse un terno como el mío. ¿Que no? ¿Acaso quiere zapatos? No. Mi hija, pero mi marido no quiere que te cases con mi hija. No se preocupe, yo me encargo. Buenas noches, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Imagino, tú debes ser Juliana. Y la agarra del brazo. Vamos. Y ella grita, papá. El papá voltea, deja a mi hija. Y el descarado todavía voltea y dice, bájeme la voz. Hábleme bonito. Lárgate de mi casa. No me diga que quiere un duelo, escoja a sus padrinos, arma de fuego, 10 pasos al amanecer. Usted dirá, lárgate, infeliz. Y en medio del escándalo, mire, estamos en un clímax, estamos en un conflicto, necesitamos un Deus ex machina. Y en medio de ese escándalo, llega don Juan, vecino, amigo de la familia, que dice, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto escándalo, amigo? ¿Todo bien? Sí, lo que pasa es que es infeliz. Ah, Alejo, ¿qué? ¿Lo conoces? ¿Viste, Alejo? Mira, ¿dónde vengo a encontrarte? Justo tengo esta carta para ti. Dice que cuando lo recoges, ya pues no seas malo. Y un Juan, no entiendo qué está pasando. No, lo que pasa es que este Alejo se casó el año pasado con una amiga mía. Sí, y tuvieron un hijito. Sí, y se fueron de vacaciones al Cusco. Y tú estás ahí en ese momento esperando en qué momento te dice que se murió la mujer o algo así, ¿no? Y él, por unos negocios, se vino primero a Lima y dejó a la esposa y al hijo en Cusco. Y ya pues están esperando, oye, Alejito, anda, recógelo pues. O sea que es casado. O sea que tiene hijo. Lo agarran, lo botan a patadas a don Alejo. Pásame a la vieja así amarrada. La botan a la vieja amarrada y el marido solo mira a Rufino y le dice, fíjate qué clase de personas metes a esta casa. Se puso un costado, la mujer al otro costado, los muchachos en medios, nerviosos, y en ese momento sería don Juan el que lo calma a Jesús. Y sería don Juan quien conversa con Rufino y le dice, ¿y cuál es el problema con el muchacho? Que no tiene dinero. Fácil, le consigo trabajo y todo arreglado. Bueno, con trabajo se ve más guapo, dice, ¿no? Y al final se acepta la unión entre Juliana y Manuel. Eso se llama ñacatita, una obra que tiene unidad de tiempo, unidad de lugar y unidad de acción. Y eso es costumbrismo. ¿Está fácil hasta acá? ¿Está fácil hasta acá? Sí, 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 sí. Perfecto. Vamos a tomarle pantallazo para revisar las preguntas que quedan. A ver, me salgo del escenario. No, en su caso, cuando tu suegro vea que es San Marquino, ah, bueno, San Marquino es más bonito, va a decir tu suegro. Ya sabes, estudia. Ah, ¿ya está? Ya, perfecto. A ver, materiales. Aquí está. Habíamos dejado en la pregunta 10, ¿no? Vámonos a la 11, que dice todos, sí, todos se ven un día, todos se ven un lugar, eso se llama 3 unidades. Sí, 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 sí. Todo se cumple. Ya. Pregunta 11. En el costumbrismo peruano, la es empleada como arma política. Ah, ya pues, la sátira, la burla. 11, cariño bonito, ¿por dónde andarás? 12. Mira, estos fragmentos son interesantes para que entiendas lo de las expresiones. Escúchame, voy a leer el texto. Y Rufina dice, ¿dónde te fuiste, muchacha? Lo has hecho de mil primores contestando a don Alejo. Hay un coloquialismo, una expresión coloquial. Si no me dijese amores,
no le mostrara entrecejo. Si no me dijese amores, no le mostrara entrecejo. Rebeldía de la hija. Habla con menos descoco, descoco, modismo. Habla con menos descoco de un sujeto tan instruido que debe, dentro de poco, hijita, ser tu marido. Mi marido, sí señor, no empieces a incomodarme. A quien no tengo amor, no podré nunca ligarme. Quiero que notes algo. El que lee rápido piensa que es un diálogo. Obvio que rima, está en verso, pues. El que lee rápido piensa que es un diálogo entre la mamá y la hija. Pero ¿no viste que Ñacatita se metió en la conversación? O sea, la mamá, la hija están discutiendo y viene la vieja. Habla con menos descoco de un sujeto tan instruido que debe dentro de poco, hijita, ser tu marido. Así, en una. Esa es la vieja entrometida, ñagatita. Vamos, dos opciones. O matrimonio por imposición o rebeldía de la hija. ¿Cuál de las dos sería? ¿Cuál de las dos sería? La A no puede ser porque dice depone. Depone significa que deja su rebeldía. La A no puede ser, la clave es la D. La clave es la D, matrimonio por imposición. 12. Con que no hay forma de que entre tu marido por vereda. Coloquialismo, expresión coloquial, ¿cierto? Cada día está más terco. No hay que tocar otra tecla. Modismos, expresiones coloquiales, sino matarlo, dejarlo. Ahora ha tenido una gresca con él, pero para nada, si es más duro que una peña, más terco que una mula. Ahí está. En el diálogo de Ñacatita, el habla popular. Burdo, no. Interés económico, no. Ah, ya está, pues. Expresiones coloquiales, cariño bonito. 14. Manuel, señora, usted se propasa. Rufina, salga usted de aquí volando. Usted no se ha de casar. Con ella no. ¿Y por qué no? Porque ya he dispuesto yo a quien se la puedo dar. Contra mi gusto, chitón. Podrá usted matarme, sí, pero disponer de mí jamás sin mi aprobación. Rebeldía de la hija, matrimonio por imposición. Otra vez, dime la clave. La A. Doña Rufina impone como pretendiente de su hija al petulante Alejo. Ya. Y la B. La hija expresa su rechazo a los planes matrimoniales de Rufina. Uy, acá tienes que pensarla bien. Acá tienes que pensarla bien. La A o la B. Doña Rufina es la mamá, impone como pretendiente de su hija al petulante Alejo y la hija expresa su rechazo. Mira, dice usted se propasa, salga usted, usted no se va a casar. Y es ahí porque ya he dispuesto yo a quién se la puedo dar. Ya, hay algo bien fácil. ¿Menciona a don Alejo alguna clave? Dime, dime. Exacto. ¿Menciona a don Alejo en alguna clave? ¿Menciona tú te vas a casar con él? No. ¿Qué es entonces lo que resalta? Que la hija no se quiere casar. Y obviamente podrá disponer de mí, pero jamás sin mi aprobación. Clave beso. Es la mejor. Clave beso. Pregunta 15. Don Sempronio, qué diversión tan señora me parece que veo ahora, tanto guapos muchachos que eran del hacho el adorno y que despreciando muertes una hora sacaban suertes, seguidita el toro en torno a él. Dios sea bendito por habernos conservado, aunque con tanto han criticado esta diversión. Dime, estás hablando de la corrida de toros y que gracias a Dios no le eliminaron después de la independencia. Ya, pues, dime qué es lo que se puede apreciar. Una costumbre arraigada limeña. Muy bien. 16. Dice muy bien tu mamita, y es mucho cuento la plata, que hasta la pena más dura se ablanda con el dan dan. Y como dice el refrán, amor con hambre no dura. Estudia, estudia. ¿Cuál sería la clave? Refranes y términos coloquiales. Refranes y términos coloquiales. Por ahí vi algo de estoy muy y no vi qué decía. Mándame tu mensaje nuevamente que no lo leí completo. Ya no sé quién lo escribió. 17. Dice, ¿te casarás pese a tal o te llevará el demonio? Otra vez matrimonio por imposición. Basta, en fin, de tonta y daca, expresiones coloniales. O aquí va a haber maravillas, tanta lisura la saca a una ya de sus casillas.
Cuenta pues cómo le pones mala cara a don Alejo, porque entonces no hay razones, sino que te despellejo. Qué tierna. De la anterior extraída de la obra Ñacatita se evidencia que don Jesús acepta, no. Ah, ya salió pues. Doña Rufina es mujer dominante. Dedo. 18. Con respecto al costumbrismo peruano, marque la alternativa que complete el siguiente enunciado. El costumbrismo peruano es una corriente literaria que está en la búsqueda, que busca el costumbrismo, pero no encuentra. El costumbrismo busca expresión nacional, pero repito, no la encuentra. Clave, beso, beso. 19, marque la alternativa que completa el siguiente enunciado. Manuel Asensio Segura es considerado el padre del teatro nacional, debido a que su obra, vamos, presenta personajes criollos propios de la Lima costumbrista. Casa, casa. Y la 20, en cuanto a la obra teatral Ñacatita, marque la afirmación correcta. Juliana es presionada por su madre, doña Rufina, para contraer matrimonio con don Alejo, pero ella lo rechaza, poniendo de manifiesta algo de rebeldía. Busca algo de rebeldía. ¿Cuál sería la respuesta? La de su actitud rebelde contra la imposición de su madre. ¿Estamos bien? ¿Está de maravilla? ¿Está facilito? ¿Puedo borrar todo esto? Sí, 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 sí. Ya está, igual ya le tomó foto Oscar, no te preocupes, ya le tomó foto Oscar. Ahora sí, vamos. Último punto y con esto nos vamos para que te demuestres que el quizzes, obviamente, has estado atento, demuestres que esto está facilito. Solo quiero plantear una idea porque, mira, estoy tratando de avanzar un poquito rápido por una razón. Calculando la cantidad de semanas, se centra en la clase media. Manuel Asensio sí. El Manuel Asensio sí. En cambio, Felipe Pardo no, clase alta. Te decía, calculando la fecha, sabemos que en algún momento vamos a tener que acelerar o hasta casi juntar las dos últimas semanas para que alcance el sílabo por el repaso. Se nota, ya que estamos primera semana de julio. En otras palabras, tenemos el 13, tenemos el 20, a ver, ¿qué estamos? 13, 20 y 27, porque imagino que el 27 obviamente hay clases, no creo que quieras vacaciones, ¿no? No estás en el colegio. Entonces, como tenemos 13, 20 y 27, sabemos que son 3 clases, y en agosto vas a tener el super repaso. Dice, no, no viene eso, no viene eso. Como ya vas a tener el super repaso, no quiero que se me junten las clases al final, mejor vamos juntando un poquito acá. Si hablamos nosotros del Perú, a finales del siglo XIX, va a haber clases el 28 de julio, no sé, yo no trabajo ese día, felizmente. Vamos. Si hablamos nosotros acerca de Perú del siglo XIX, lo planteamos de la siguiente forma. Dos momentos importantes. El momento que nos interesa, y quiero aprovechar unos minutos, son para ir adelantando tema, es el romanticismo. Vamos planteando algunas ideas, ¿ya? A ver, algún patriota ese día. Ya. Ok, vamos a hacer desfile acá en la academia, no te preocupes. Si hablamos nosotros acerca del romanticismo, escúchame, con el romanticismo quiero que te ubiques a mediados del siglo XIX, ¿ya? Aprovechemos unos minutitos. Si hablamos del siglo XIX, unidad de acción se refiere, sí, un solo tema, no un solo acto, un solo tema, un solo tema. ¿Qué dice? Ya está fumado ya Luis Alexandre, ya se malió, se mamó, se mamó. A ver, mira. Si hablamos nosotros de romanticismo, el romanticismo es una corriente que también proviene de España. Una corriente que no nace en Francia ni Alemania, o sea, para el Perú. El Perú, el romanticismo proviene de España. Si hablamos nosotros acerca de esto, el romanticismo peruano va a ir de la mano con qué. Por ejemplo, en el romanticismo peruano vamos a tener el gobierno de Ramón Castilla. Con el romanticismo peruano tenemos la prosperidad falaz. Acá en esta etapa vamos a vivir el auge del guano. El auge del guano. Y esto significa que el Perú es rico.
pero el Perú no es rico por su gente, el Perú no es rico por su minería, por su agricultura, el Perú es rico porque las aves defecan en nuestra costa y eso pues es un gran fertilizante que se va a terminar vendiendo. Ahora, pero en toda época donde hay dinero, hay corrupción. Y no queremos que nos quiten lo que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver cómo sobornamos gente. Lo primero que tenemos que hacer es tener cuidado con los románticos. Los románticos son súper peligrosos. Los románticos derrocan presidentes. Miren Argentina, Juan Manuel de Rosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Castilla y todos los presidentes de la época van a aplicar lo que se conoce como la empleomanía. ¿Qué es la empleomanía? Vamos a darle trabajo a todos los escritores, todos los artistas, todos los pintores. Apareció un poeta y el presidente lo llamaba Palacio. Mi gobierno apoya el arte. Mi gobierno apoya la cultura. ¿No te gustaría escribir en la embajada peruana en París? En París, sí. O dime qué país te gusta. Necesitamos diplomáticos en todas partes. O ya, ¿te gusta el Perú? ¿Qué embajada está más cerca de tu casa? Solo te ponemos una oficina, vas de vez en cuando, firmas algunos documentos, pero sobre todo tienes tiempo para escribir. Piénsalo. ¿Te das cuenta? Entonces, este plan tenía un propósito. ¿Cuál es? Si tú aceptabas, tenías que firmar un contrato cultural. ¿Y en qué consiste el contrato cultural? Si tú perteneces al Estado, tú no puedes criticar al Estado. Simple y sencillo. ¿Cierto? Si tú perteneces al Estado, tú no puedes criticar al Estado. Por eso González Prado odiaba a los románticos, pues González Prado odiaba a los románticos porque los románticos se vendieron al Estado cuando tenían que protestar. Los románticos se sometieron cuando tenían que luchar. Ese es el gran rasgo que tiene el romanticismo peruano. Si hablamos del romanticismo peruano, el romanticismo peruano se desarrolla en la subjetividad. Esto no lo va a perder. El romanticismo peruano se desarrolla en el exotismo. Esto no lo va a perder. El romanticismo peruano se desarrolla en lo sentimental, pero eso sí, el romanticismo peruano no posee tendencia social. ¿Qué significa? Que el romanticismo peruano no lucha, el romanticismo peruano no protesta, el romanticismo peruano no levanta la voz, el romanticismo peruano no fue romántico, se vendió al Estado. Un romanticismo que apareció tarde, tardío, y que se vendió al Estado. Este romanticismo peruano solo va a tener dos tendencias. Al toque, solo quiero dejar pendiente las tradiciones para que así la próxima semana, en vez de acabar siglo XIX, entramos al XX. Mira, hay dos romanticismos. Por un lado tenemos el romanticismo sentimental y por el otro lado tenemos el romanticismo histórico. Si hablamos del romanticismo sentimental, es el romanticismo de Carlos Augusto Salaverry. ¿Te acuerdas de Salaverry? Se enamoró de Ismena Torres. Por Ismena Torres escribió cartas a un ángel. Los papás se la llevaron de su lado. Los papás los quisieron separar. Los papás no quisieron que se acerque a ella. Profe, ¿por qué? ¿Por qué no lo entendieron? No sé, quizás sea porque era casado, no lo sé. La cuestión es que Salaverry estaba casado con Mercedes Felices, pero ojo, separado, no divorciado. Separado. Es que el divorcio en el Perú llegaría en el siglo XX con Sacha Cerro. Obviamente acá todavía no existía divorcio, era hasta que la muerte los separe. Y entonces cuando se enamoró de Ismena Torres, los papás no querían que se acerque un hombre casado y se la llevaron. Y es por eso que él escribiría, oh, cuando ve en la desierta playa con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. Y en el histórico es donde vamos a estudiar a Ricardo Palma. Y con Ricardo Palma vamos a estudiar las tradiciones peruanas. La próxima semana vamos a analizar detalles de la tradición. Por ejemplo, la próxima semana yo quiero empezar y colocar así, tradiciones peruanas de frente y vemos, por ejemplo, ¿qué tienes que saber? Lo primero que te pide San Marcos de Ricardo Palma son obras en general. Palma como historiador, Palma como lingüista, Palma como poeta, Palma como dramaturgo, Palma como narrador, todo eso. Segundo que te pide el examen de admisión,
¿Qué es una tradición? Tú tienes que recordar que la tradición es la mezcla de la leyenda romántica con el cuadro de costumbres. Tercero, ¿cuáles son los elementos de la tradición? Y si hablamos de elementos de la tradición, contexto, anécdota, parrafillo histórico. Sabiendo esto, te salen todas las preguntas de San Marcos sobre Ricardo Palma, porque no te piden de memoria las tradiciones, son 453, no hay forma, ¿te das cuenta? Entonces, la próxima semana empiezo, desmenuzo la tradición, te hablo de González Prat, Clorinda Mato, y tengo fe que me va a quedar una hora. Y esa hora que vamos a ganar la próxima semana va a ser para hablarte de Chucán. Entonces, la semana siguiente también vamos a ganar una hora y vamos a hablar de Valdelomar Egure y esa hora que nos quede hablamos de Viejo. Y así entramos a la recta final. ¿Te parece? Ese es nuestro plan para que este mes acabemos todo el curso. No, no. Claro, la última clase, el 27 de julio, hablamos de Blanca Varela. El 27 de julio hablamos del urbanismo. Tú no te preocupes por eso. Ya está. Ahora sí seremos intensivos. Gracias. Me estás diciendo que ahora. Ya. Vamos. Ok. Más intensivos, hago más pizarra y ahora sí, dice. Descarado, por no es otra palabra. Ya está. Bueno, señores, espero que les haya agradado y ahora sí demuéstrame con el quizzes que te va de maravilla. ¿Listo? Ya está. ¿Qué dice? En el repaso. Ya en el repaso van a trabajar con un profe de experiencia. Ya no creo que conmigo, no se preocupen. Listo. Cuídense mucho. Estoy aquí para verlos en el quizzes. A ver, Oscar. Sí. A ver, mira, gracias a la formación humanística, pausa, te detienes, meditas un momento, humanística, clásicos, clásicos, al toque miras abajo y marcas, ¿qué sería? En este caso podría ser Ovidio o Virgilio, ¿cierto? La mayoría marcó Ovidio, seguro. Vamos a ver, ¿qué más dice? Dice, Mariano Melgar tradujo a autores clásicos como, además empleó algunas formas de la literatura neoclásica, o te vas a lo neoclásico, neoclásico, odas y fábulas. Entonces, no puede ser Virgilio, tiene que ser Ovidio. Tiene que ser Ovidio. Ahí está, como que en Adunia y Chamba habla bien, oye, ya. Vamos. Siguiente, siguiente. A pesar de que la literatura de la emancipación estuvo. Soneto no sería, pues soneto viene del siglo de oro, no es neoclásico. A pesar de que la literatura de la emancipación estuvo bajo los cánones del neoclasicismo, ahí el conector a pesar te lo dice todo. Es decir, no puede ser neoclasicismo, ¿cierto? Se vislumbró un antecedente del Mariano Melgar es pre-qué, prerromántico. Ahí sí estaba fácil. Ahí sí no sé por qué marcaron realismo. Ya. Siguiente, el costumbrismo peruano se caracteriza por mostrar una tendencia, sin pensarlo, satírica. Es la palabra clave, ¿cierto? Satírica. Y descubrir costumbres de la ciudad, no va a ser del campo. Burlesca, colonia, no. ¿Sabes por qué no? Porque las costumbres son del presente. Las costumbres son del presente y el virreinato ya acabó. ¿Listo? Con relación al costumbrismo peruano, ¿cuáles fueron los medios de expresión? Prensa y teatro, lo dijimos, prensa y teatro. En este caso sería poesía y periodismo. Sátira y fábula, no. ¿Sabes por qué? Porque dice medios, por dónde comunicas tus obras. Ya está. Ahora sí, no se preocupen chicos, caballero, me dedicaré a otra cosa y yo que quería celebrar este día. Bueno, cuídense mucho, es broma, jamás decepcionan, no me decepcionas, no me siento mal, es bromita nada más, pero esfuérzate, ¿ya? Esfuérzate mucho que tienes que lograr esa meta. Ya sabes lo que vamos a hacer, un gran abrazo, cuídate mucho y sigue disfrutando. Nos vemos.